Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli a nombre de Radio y Televisión Martí, de martinoticias.com y también de La Voz de América para analizar este tema, Venezuela en crisis. Me acompañan tres venezolanos, el militar José Antonio Colina, el presidente de la ONG BEPEX, el abogado venezolano también Oscar Ganem, a quien le doy la bienvenida, y a la activista y presidenta o vocera, mejor dicho, de Equality Florida, Susana Tadei, que nos va a estar acompañando también en los estudios y compartiendo este tema. Pues vamos a comenzar de inmediato. En las últimas horas se conoció que la oposición o cierta parte de la oposición que está representada en la Mesa de Unidad Democrática dijo que no quiere más diálogo. El gobierno está amenazándolo, sigue con la represión, sigue con su mismo discurso y no pretende hacer ningún cambio. Por eso no hay más diálogo ni en Venezuela ni en Roma. Vamos nosotros a comenzar con eso y le pregunto a José Antonio Colina, ¿tarde se dieron cuenta los opositores que el gobierno, con las dos veces que se sentaron, lo que recibieron fue oxígeno? No solamente tarde, sino después de una acción como la que pasó el día 23 de enero, donde la población no salió a manifestar, no salió a marchar, precisamente porque no confía en la Mesa de la Unidad Democrática y porque considera que haberse sentado en ese diálogo lo que hizo fue oxigenar al régimen, lo que hizo fue darle más plataforma para que siguieran violando los derechos humanos y para que no resolvieran los problemas de todos los venezolanos. El 23 de enero, en esa primera masiva marcha que iba a hacer la oposición, se le pasó factura tanto al oficialismo como a la oposición para el abogado Oscar Ganem. Es una clara lectura de que la MUD no representa lo que el pueblo quiere. Ahora le pregunto a Susana Tadei también como activista. Susana, ¿cómo viste estos hechos? No hay contundencia nuevamente, la gente quiere desesperadamente salir a las calles, pero no está saliendo ya acudiendo al llamado de la oposición, o por lo menos de la Mesa de Unidad Democrática. Bueno, si yo estuviera en Venezuela tendría miedo de salir a la calle porque sabemos que es un gobierno violento y que ha tenido actos de agresión contra todo el mundo. Sin embargo, sí sé una cosa como activista, tanto acá como en Venezuela. Aunque salgan solo 3 personas a marchar, vale la pena, porque la marcha es una herramienta de educación al pueblo y de mantenernos en contacto, donde un gobierno que tiene la libertad de prensa totalmente restringida, pues por ese medio podemos hablar mejor que hasta por las redes. Así que aunque sean 3 personas que salgan a la calle, lo veo como algo positivo. No, realmente no es positivo y eso demuestra una gran debilidad de la dirigencia opositora. Es imposible que en un país en crisis como Venezuela salgan 3 personas a marchar porque tengan miedo o porque no creen en la oposición. Ahí debe haber sido una marcha contundente donde ese 80% de la población que está requiriendo un cambio en el país debió haberse manifestado en la calle y eso no ocurrió. Le pregunto a Susana, porque realmente la oposición, todos están sufriendo, 20 millones, 30 millones de venezolanos están sufriendo la misma carestía. ¿No deberían estar todos en la calle pidiendo un cambio? Yo creo que la mayoría de la gente lo que pasa es que ha llegado también a la conclusión de que las marchas no sirven y lamentablemente eso lo oímos constantemente, no solo allá sino acá. Mira la marcha que hubo de mujeres hace poco y la mayoría de las personas decían que no sirve para nada. Sí sirve, pero también tenemos una MUD fraccionada, tenemos gente que se está criticando unos a los otros en vez de unirse. Señores, yo creo que al final del día el problema siempre viene siendo lo mismo. No tenemos la suficiente madurez ni la educación política y económica para saber qué hacer en nuestro propio país. Vamos a presentarles este reportaje para que ustedes vean lo que pasó este 23, al comienzo de esta semana que está por terminar. Un reportaje que tiene detalles de lo que ocurrió en las calles de Caracas. Desde 3 puntos distintos de Caracas, los opositores han salido una vez más a las calles. El objetivo es llegar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir el adelanto de las elecciones en Venezuela. Esta gente nos ha robado nuestra democracia y está en los 30 millones de venezolanos rescatarla. Para impedirlo a toda costa, el gobierno de Nicolás Maduro ha bloqueado las principales calles y avenidas de la ciudad, generando momentos de tensión y enfrentamientos con la policía. Bueno, Susana Tadei decía que tenía miedo, que hay la posibilidad de que hubiera miedo en muchos de ellos. Fíjense, allí hay una clara enfrentación entre la autoridad oficialista, un despliegue masivo de policía y pocos opositores. Oscar, tú como abogado, como venezolano, ¿realmente cómo terminar esto que está ocurriendo en las calles? ¿Cómo llevar a la gente para lograr ese cambio que están pidiendo? Elecciones o un cambio de gobierno. En Venezuela hay una gran represión y hay un temor. Pero tú hablas con un venezolano normal en su casa y dices, ¿tú apoyas al régimen o apoyas a la oposición? Y por supuesto que más del 80% dice, no quiero nada con este régimen comunista. El error, en mi punto de vista, está en que la dirigencia de la Mesa de la Unidad no interpreta
lo que el pueblo quiere realmente. Lo que pasa es que lo que ha habido hasta ahora es marchas sin objetivos, se han planteado concentraciones en las cuales no se ha logrado absolutamente nada y eso pecha sobre el individuo. Aquí lo que tiene que ocurrir, y de hecho le pasó a Capriles en la marcha, más de uno le dijo, estoy esperando que convoques, y la respuesta de Capriles ¿cuál fue? No hace falta que yo te convoque para que tú salgas a la calle. Tiene que haber responsabilidad de parte del liderazgo político con objetivos contundentes para enfrentar un régimen como este que utiliza a las Fuerzas Armadas, utiliza a los grupos armados para atemorizar a la población, pero yo quiero acotar algo aquí. Las Fuerzas Armadas son solo 160.000 hombres. Los colectivos no llegan a más de 300.000 hombres armados. ¿Y los venezolanos? Venezuela tiene 30 millones de habitantes que si se activan no hay dictadura. Padeciendo, como dice Oscar Ganem, son 80% de la población que está sufriendo la falta de medicinas, de medicamentos, insumos y comiendo de la basura o comiendo, como hacíamos un reportaje en estos días, hay otro problema, pero hay otro problema, Alejandro. Cuando se hacen las encuestas, lamentablemente el 80% de la población no cree en nadie y el 60% cree que otro le va a resolver el problema y eso también hay que criticarlo. Quiero de Susana Tadei la opinión sobre, para ahondar un poquito en la posición de la protesta. Nombrabas la que hubo aquí de mujeres, apenas comenzando el gobierno del presidente republicano Donald Trump, pero ¿cómo no llevar a la violencia en un país que está tan polarizado? Aquí vimos unas marchas que, a pesar de pequeños eventos, fue pacífica y fue masiva, pero en Venezuela no está ocurriendo lo mismo, la gente la puede matar, el gobierno tiene una represión contundente que es marcada y muy violenta. Mira, Alejandro, primero que todo, volviendo a las cifras que dan los amigos acá, el 80% de la población sí puede estar en contra del gobierno, pero la mitad de esa población es hasta menores de edad o gente que ha nacido en este régimen, entonces no podemos pretender de ellos la misma actitud de nosotros, generaciones ya más rodadas y más afectadas. Segundo, tienes el factor psicológico, la famosa mano invisible que mueve las masas. Señores, estas dos generaciones que han vivido en terror, en disparos, todos tenemos un familiar muerto, un familiar atracado, todos tenemos 50 atracos encima. No es lo mismo que hacer una marcha acá. Tenemos gente que tiene cicatrices físicas y psicológicas que no son tan fáciles de superar. Así que para mí estas marchas van a ser muy difíciles que logren su objetivo. Lo único que espero es que nunca las dejen de hacer porque de alguna manera u otra siempre nos dejan. Yo tengo un punto con respecto a eso. Si el 80% de los que están manifestando, más de la mitad son jóvenes, una cosa que caracteriza a los jóvenes es precisamente la efervescencia, lo que caracteriza su violencia, su dinamismo. Pero fueron abandonados en el 2014. Y se llamó la salida. Se llamó la salida. Un momentico, por eso está preso voy a ir otro punto. Mataron a más de 40. Voy a ir a otro punto importante. A la final, ¿quién tiene que luchar más por su país? Los jóvenes. Los que ya pasaron terceras generaciones o los jóvenes que no tienen patria para el futuro. Entonces, eso no es una excusa para que la gente no salga. Yo creo que a todos. Nos corresponde a todos, pero obviamente el que no tiene futuro dentro de Venezuela son los jóvenes. Son los que les corresponde entregarse por completo a esta lucha, como lo han hecho. Totalmente de acuerdo con José Antonio Colina. Te pregunto, Oscar Ganem, como abogado, hay otro tema que también nos preocupa en este análisis de la crisis que vive Venezuela. Diosdado Cabello, el llamado número 2 del oficialismo, ahora está Tarek El Alzheimer. No y sé del cartel de los soles también. Cartel señalado por algunos analistas, tú también lo estás diciendo, dijo que la MUT está inhabilitada. Y por eso es que después, horas más tarde, sale su desprendimiento de este posible diálogo en Roma. Pero dice que Voluntad Popular, Diosdado Cabello, repito, será ilegalizada y sus líderes serán detenidos. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Más violencia? ¿Realmente terminarán las cárceles llenas de presos políticos? Eso es represión y violación de los derechos constitucionales que tenemos todos allá. Mi llamado es a que usted, venezolano, usted que está allá padeciendo, usted que no puede salir de noche, usted que no consigue una medicina, usted que no consigue pan, que no consigue harina, que no consigue azúcar, que tiene que recogerla del piso cuando un camión se voltea, a usted, ¿está contento con este régimen? Si es no, vamos todos para la calle. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos analizando este tema. Venezuela en crisis. Me siguen acompañando José Antonio Colina, el abogado Oscar Ganem y la activista Susana Tadei. No se aparten, volvemos enseguida recordándoles que estamos siendo transmitidos también por Radio Martín. Seguimos, amigos, con más de Venezuela en crisis y vamos a escuchar a continuación declaración de dos importantes dirigentes de la oposición venezolana. Henry Ramos Ayub, que hasta el 6 de enero fue el presidente de la Asamblea Nacional, pero es un importante y seguido diputado venezolano, y de Enrique Capriles, hablando de estas movilizaciones, lo que debe venir después de la fractura del diálogo. Pero yo creo que deben prestarle atención a la definición que hacen ellos de la situación que se está viviendo en el país. A continuación. Los opositores del presidente Nicolás Maduro parecen haber elegido las calles en vez de otro diálogo para solventar la aguda crisis venezolana. Si a mí me preguntan, a mí aparte, yo ni siquiera opino por mi partido, a mí como opinante me preguntaran
¿Qué creo yo del eventual proceso de negociaciones? No tengo la menor esperanza puesta en eso. È tempo che le armi tacciano. El propio Papa Francisco quiere intervenir directamente y convocó a los dirigentes del gobierno y de la oposición a una reunión la próxima semana en el Vaticano. Este es un gobierno tramposo, dispuesto a quedarse allí agarrado de garras y uñas al gobierno. No quiere contarse porque sabe que cuando se cuente va a perder. Yo creo que va a seguir aumentando la represión, todo lo que ha venido haciendo hasta ahora. Los opositores y la mayoría de su liderato han perdido total confianza en el gobierno. Ya basta de que aquí se siga atropellando y aquí se sigan violando los derechos y que el gobierno pretenda que se siga destruyendo el país. Bueno, Enrique Capriles, por cierto, y les pedía que le prestaran atención porque hablan de la situación, pero no se atreven a ir un poco más allá, o por lo menos la percepción periodística que yo tengo. Incluso Capriles decía en días pasados que ahora en las movilizaciones iba a haber una especie de sorpresa, algo que yo creo que no se puede ni leer de un lado ni de otro. Obviamente el factor sorpresa es para tapar de que la gente no los está siguiendo, porque cada vez que hay una convocatoria y es pírrica, eso se demuestra que el liderazgo se ha ido debilitando, y es allí donde fortalece a un régimen que es totalmente traidor y violador de los derechos humanos, porque aquí lo que está ocurriendo en Venezuela es que simplemente las estrategias han sido equivocadas, y aunque no queramos caer en la violencia, estamos enfrentando un régimen violento que si no lo confronta con la mayoría de la masa no lo puedes derrotar. Molina, la MUD tiene que ponerse los pantalones largos. Ya basta de estar por debajo algunos miembros de la MUD negociando con el régimen, y por delante entonces hoy sale un manifiesto diciendo nosotros no vamos más al diálogo. Sabemos que hay personas dentro de la MUD que están conversando todas las noches con el régimen comunista. Por cierto, el gobierno de Donald Trump, usted que ha estado cercano, usted como republicano, Oscar, incluso van a enviarle una carta que le vamos a mostrar. Ya fue enviada. Ajá. ¿Usted qué cree que vaya a hacer? Porque todavía no hay una línea clara de lo que va a hacer la administración de Donald Trump al respecto del gobierno de Venezuela. Estamos pidiéndole al secretario de Estado y al presidente de los Estados Unidos que ponga la lupa en Venezuela en función de que no más compra de petróleo venezolano. Segundo, que todos los narcomilitares que están aquí viviendo en los Estados Unidos y sus familiares sean confiscadas sus cuentas y sus propiedades. Y tercero, nada más y nada menos, que el Departamento de Estado formalmente declare que Venezuela es un narcoestado. Obviamente la administración de Trump va a ir con mano dura hacia Venezuela. Cuando tú ves quién es el jefe de seguridad de la patria, el jefe de Homeland Security, general John Kelly, fue jefe del Comando Sur, conoce lo que ocurrió en Venezuela, estuvo cuando Hugo Carvajal fue enviado a Venezuela y no a los Estados Unidos. Tillerson, presidente de la Exxon, ha vivido y conoce muy de cerca todos los desmandes y los atropellos que han hecho en Venezuela con el tema petrolero. Obviamente va a haber una mano dura. Lo que pasa es que si no hay en Venezuela una oposición capaz de ser gobierno, podrá ser Donald Trump y los Estados Unidos mucho, pero lamentablemente el régimen se va a mantener porque no hay en quien sustentar el poder. Ahora fíjense, seguimos en Venezuela en crisis y quiero la opinión de Susana Tadei, pero primero quiero mostrarles este video y sencillamente ver en qué está entretenido el pueblo, el opositor venezolano de a pie, no el liderazgo. Están tratando de sacarse, porque es obligatorio, el llamado carnet de la patria. Un venezolano tomó su cámara en su teléfono, hizo un recorrido por varias calles en la ciudad capital y voy a mostrarles a continuación el video para que ustedes vean en qué anda el venezolano. Por eso es que no va a marchar, porque además se tiene que salir, y allí lo están viendo, de las colas para comprar comida. Todas estas filas que son precisamente venezolanos para sacarse el carnet de la patria. Señores, vacílense la cola para sacar el carnet de la patria para poder comer los claps. Estamos bien descoñetados. Échenle bola el primer día. ¿Qué les parece? Dirán ustedes. Vacílense la cola. Y este recorrido era mucho más largo, lo que pasa es que lo editamos por cuestiones de tiempo en este espacio. Susana Tadei, activista venezolana, ¿cómo ves esas imágenes? A mí me impactaron, pero quiero tu reacción realmente como venezolana de lo que está haciendo nuestros compatriotas, nuestros familiares, nuestros amigos dentro de Venezuela. Mira, me da mucha tristeza porque además veo a Venezuela 1000 veces peor que hasta Cuba, que siempre nos burlábamos de que Cuba estaba peor que nosotros. En Cuba yo estuve el año pasado, hay comida, no hay colas, no hay violencia, no hay ningún tipo de crimen en la calle. Entonces nosotros lo que tenemos es un problema muy serio que yo creo que va más allá de estas cuestiones de política. No estoy de acuerdo que las marchas tengan que ser representadas más que todo por los jóvenes. Es una lucha de todos, y no solo los que están en Venezuela, los que estamos acá,
para educar a la gente cívicamente y saber hacia dónde ir. Ahora, si pretendemos que Trump y Tillerson nos ayuden no comprando petróleo, estamos mal, porque Estados Unidos siempre va a comprar el petróleo al que mejor se lo ofrezca, al mejor precio, y sobre todo ahorita que en enero y toda esta época, mientras está cerrada el petróleo en el Mar del Norte, pues dependen mucho más de comprar el petróleo en Venezuela, y lo más probable es que empiecen a comprar orimulsión otra vez, que es algo que había eliminado Chávez. Entonces, yo creo que en este periodo Estados Unidos va a comprar más petróleo, que siempre pasa durante los meses de invierno. Eso es un ciclo normal de la industria petrolera. Bueno, ahora pero quiero consultar con ustedes un buen punto de Susana Tadei, pero quiero que me digan, estas venezolanos buscando la tarjeta de abastecimiento como la tuvo Cuba, pero en esta oportunidad con chip Moderna, esclavitud moderna. Sin duda alguna, y sobre esa plataforma se van a montar para ganar el proceso electoral, porque van a jugar con el hambre del pueblo y lo van a someter, porque lo que debería ocurrir, y no es que yo sea guerrerista ni que esté llamando a que los jóvenes salgan a matarse con el gobierno, es que la gente, en vez de hacer la cola, debería protestar, porque no tiene sentido que un país con tanto dinero y con tantos recursos estén haciendo colas kilométricas para comer y estén jugando con el hambre de los ciudadanos. Y además sacan el carnet, Oscar, y no les da comida, porque no hay comida. El gobierno no está invirtiendo en la producción interna y no hay dinero porque todo es un desfalco, todo es un robo y no hay para importarla tampoco. Lo cierto es que no hay comida en Venezuela. Y no hay comida porque el comunismo es hambre, miseria y corrupción total. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué vamos a aspirar de un régimen narcotraficante en Venezuela? Ahora, pero viendo estas imágenes que están viendo en pantalla, los que nos siguen en Radio Martí, son filas de gente sin nada en las manos, sin bolsas de comida, nada, para hacer un carnet que el mismo oficialismo dice que si no lo tienen ni siquiera le van a dar salud. Sí, por supuesto, es que utilizan para chantajear a la gente. Si no tienes el bendito carnet, no puedes tener las benditas bolsas, no tienes los medicamentos, la gente se atemoriza. Del otro lado no hay nadie que plantee qué vamos a hacer para enfrentar a este régimen traidor. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano común? No se va a alterar por sí solo, lo que le queda es ir a hacer el cola para que le den la comida. Bueno, sigo con José Antonio Colina, militar, también presidente de la ONG BEPEX, el abogado Oscar Ganem, y Susana Tadei, activista, vocera de Equality Florida, aquí en el sur de la Florida. No se parten, volvemos enseguida con más de Venezuela en Crisis. Seguimos, amigos, con más de Venezuela en Crisis. Mientras el hambre crece en Venezuela como la hierba mala, la oposición hace filas para sacarse el carnet de la patria, tal como lo hizo también el presidente Nicolás Maduro. La MUD se desintegra y dice que no va a haber diálogo. Hay una gran desesperanza que se va esparciendo entre ambos grupos. Pero vamos a escuchar algo que dijo la esposa del preso político Leopoldo López, Lilian Tintori, sobre las persecuciones, sobre los presos políticos. Escuchen y presten atención a la cifra, solo en el partido, o yo creo que en general, pero básicamente el Partido Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López. Terrorismo de Estado es lo que nosotros vivimos. Ellos hacen terrorismo de Estado porque ellos utilizan la persecución para mantenerse en el poder. Ellos utilizan a los presos y meten preso a la gente como método de tortura. Bueno, son 230 presos políticos que hay hasta el momento. Hay una persecución, hay una amenaza. Comenzaba el programa diciendo que Diosdado Cabello había dicho que todos los de Voluntad Popular van presos. Hay una especie de llamado para que nadie haga nada pues si no van presos. Y van presos realmente, ¿es así? Totalmente. Y además de los presos que están en las cárceles actualmente, hay 11.000 venezolanos en régimen de presentación. 11.000. Que tienen que ir cada 15 días a firmar decir estoy aquí un tribunal presente, que estoy aquí, que estoy viviendo en este condado, que no me he ido y que me tienen controlado. Y lo que dice Lilian Tintori es una gran verdad. Hay una represión total. Pero al final del camino, como decimos aquí en los Estados Unidos, ¿quién tiene la razón? ¿Por qué yo tengo que dejarme someter por un régimen? ¿Por qué yo no puedo ofrecerme en función de defender mi libertad? Pero ¿Por qué no ocurre? Es difícil, no ocurre. Algo debe estar faltando. ¿Qué falta? Falta liderazgo. Lo que está faltando allí es que mientras tú ves un partido como Voluntad Popular que ha mantenido una agenda de calle, de protesta, ves a otros partidos que se han apartado de esa agenda y en la división, en el régimen, es mucho más fácil. Son los culpables entonces, estamos terminando de darle toda la culpa a la oposición y no al gobierno, que es el verdadero creador de esta La oposición lo está haciendo peor. La oposición la está haciendo peor. Que dice, ¿en quién confías tú para enfrentar al régimen? La MUD tiene un 20%,
los empresarios tienen un 20%, el exilio tiene un 11% y un 49% se lo deja a otros. Yo le hice encuesta y le faltó un renglón, ninguna de las anteriores. Es posible que haya faltado Parece ese que el renglón. venezolano ya no cree en nada. Lo que te viene a decir eso son dos cosas. La primera es que el venezolano tiene que también ser protagonista, porque todo no se lo puede dejar a los partidos políticos ni al liderazgo político. Y lo otro es que en la oposición debe existir una unidad verdadera, porque no se justifica que esté metiendo preso a todos los dirigentes de Voluntad Popular y ahí no se haga absolutamente nada. Y por otro lado, ves a gente de un nuevo tiempo, como Manuel Rosales, que regresa y no le pasa absolutamente nada. Y está en un juego de béisbol con otros dirigentes jugando el juego del gobierno. Moral. La doble moral. Esa es la doble moral. Eso es lo que se está viendo, por lo menos lo dejan ver. Quiero ver estas imágenes y también pulsar la opinión de Susana Tadei, porque mientras esto ocurre dentro de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro se encuentra nuevamente. Esto fue en República Dominicana, en la reunión de la CELAC, que terminó también recientemente, el miércoles pasado, donde incluso el gobierno venezolano tuvo un revés en esta cumbre, pues no logró Maduro pulsar la opinión de todos para condenar, que haya una condena escrita contra el gobierno de los Estados Unidos. Pero entonces no entiendo, Susana, la comunidad internacional pareciera que se da cuenta de lo que ocurre en Venezuela, pero tampoco se hace nada. Y tú decías hace rato que tampoco Estados Unidos puede hacer nada. Yo no creo que sea responsabilidad de Estados Unidos tampoco hacer mucho, y menos cuando nosotros somos un país productor de petróleo, que bueno, éramos el primer proveedor, ahora somos el número 12, lo que sea, de Estados Unidos. Pero me llama mucho la atención que seguimos echándole la culpa o al gobierno actual o la falta de unidad de la MUD. Señores, este problema de Venezuela, de corrupción, de narcotráfico, de todos los problemas que hemos tenido, de la falta de educación, de la falta de avanzar como sociedad, viene hace 50, 60 años. Y hasta que nosotros no entendamos que no tenemos la base para actuar cívicamente con resultados positivos, no vamos a ir a ningún lado. ¿Cómo se logra esa base, Susana? ¿Cómo se logra? Con un liderazgo nuevo. Perdóname, educación, Susana. y más educación a todo nivel. Está bien, la educación es importante, pero con un liderazgo nuevo. Este liderazgo que está actualmente en la MUD fracasó. Ninguno de los que están representando en esa MUD, yo le doy y hay que también hacer referencia de que si no hay liderazgo, ¿verdad? Obviamente la oposición no puede llegar, o el pueblo no puede llegar a ninguna parte, pero un país que está dominado por el narcotráfico, por el terrorismo internacional, que representa una amenaza para la seguridad regional de América Latina, representa una amenaza para los Estados Unidos, por supuesto que la comunidad internacional tiene que intervenir, por supuesto que los países democráticos tienen que intervenir, porque Venezuela se ha convertido realmente en un foco de disturbio. Voy a hacer la pausa, pero Chile también dijo en estos días que había que activar la Carta Democrática. La OEA parece haberse desaparecido de este juego. Bueno, claro, porque hubo factores que maniobraron para que no se aplicara. Entonces, ahí a la volvemos final, a lo mismo. Entonces, uno ve la hipocresía también de algunos gobernantes de algunos pueblos. Hasta del Vaticano. Por supuesto. Polina, hasta del Vaticano. Estamos claros en eso. Y que el Papa Francisco me oiga. Aquí tiene responsabilidad todo el mundo. Los países tienen responsabilidades, el pueblo venezolano tiene responsabilidad y la oposición en Venezuela tiene responsabilidad. Hacemos una pausa. En la parte final quiero mostrarles el descubrimiento que hace un periodista oficialista en el recorrido por la ciudad, por Caracas, y que yo creo que se ha viralizado. Lo voy a compartir con ustedes porque también la gente que sigue o que siguió a Chávez en algún momento y a Maduro se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo en Venezuela. Volvemos en breve. Estamos en Venezuela en crisis, acompañados por José Antonio Colina, militar, presidente de la ONG BEPEX, y también por el abogado Oscar Ganén, abogado experto en inmigración, y Susana Tadei, activista y vocera aquí en el sur de la Florida de Equality Florida. Pues antes de finalizar, les había dicho en la pausa, y lo reitero para las personas que nos están escuchando en Radio Martí, y también quiero recordarles que nos transmiten en Mira TV los domingos a las 11 de la noche, que un periodista venezolano de nombre Jordan Rodríguez sale en su carro, se graba y se le olvida que estamos en un mundo globalizado, y lo que él percibe de la sociedad, pues ahora ustedes también hasta en Cuba lo van a ver. Escuchen. No sé si decir Caracas y sus contrastes o Venezuela y sus contrastes, pero lo cierto es que voy manejando por la ciudad y volteo un semáforo y veo 2 o 3 muchachos jóvenes entre 25 y 30 años buscando entre la basura, y volteo a la otra calle y veo una cola terrible para comprar pan. Cambia la luz y adelanto un poco y se me atraviesa un Corvette negro convertible cuyo motor pude escuchar hace, no sé, unas 3-4 cuadras atrás. Lo cierto de todo esto es que hay mucho contraste, mucha desigualdad, la brecha es grande todavía.
Y lo que más me preocupa es que hay fantasmas como el de la indigencia que amenazan con volver. Creo que como sociedad tenemos que tomar acciones concretas. Lo pide el oficialismo, este es un periodista, que ustedes saben que como en Cuba están limitados, autocensurados y ellos sobre todo censurados. ¿Qué lectura le das tú a este reconocimiento? Porque el muchacho hasta lágrimas en los ojos parece que le fueran a brotar. Claro que es una radiografía de lo que está ocurriendo en el país. Eso hay que escucharlo, eso hay que analizarlo, eso hay que transmitirlo por todas las redes sociales, en la OEA, en todos los organismos internacionales. La denuncia, la oportunidad que tú nos das. Sí, porque la oposición habla y dice, bueno, son opositores que están viendo un lado y están sesgados, pero está hablando el oficialismo, la gente. El problema es que no ha existido una propuesta, ni una forma de organizarse, ni un liderazgo que sea capaz de capitalizar ese sentimiento, ese descontento que hay. Entonces, lamentablemente, este periodista lo ve, se le aguan los ojos como se me aguó a mí ahorita, pero lamentablemente se queda hasta allí porque no somos capaces de articular y de hacer nada. Y lamentablemente cuando la sociedad cree que otro es el que le va a resolver el problema, cuando él mismo no quiere resolverlo, entonces ahí hay un problema. Bueno, lo mismo que dice Susana Tadei, lo ha venido planteando, necesitamos educación, necesitamos participación y ser nosotros mismos los que resolvamos el problema. Susana, tu reacción frente a esta radiografía, como dice Oscar, de la vista de la situación venezolana por un periodista oficialista. Bueno, obviamente me dio mucha tristeza a mí, pero yo voy más allá todavía. Eso a mí me indica que nosotros vamos a tener la generación de relevo de unos niños que no han sido bien alimentados, que no han sido bien atendidos en la salud, que no han tenido buena educación. Y entonces, aunque mañana cambiemos de gobierno, lo que viene de relevo son gente que va a tener muchos problemas desde el punto de vista físico y emocional. Así que el problema de nosotros va mucho más profundo de lo que hemos tocado acá. ¿Y largo en el tiempo, Susana? Yo veo que si cambiáramos de gobierno mañana, y vamos a cambiar, en algún momento vamos a cambiar, porque no hay mal que dure 100 años, vamos a tener que recuperar un país que va a estar enfermo en todo sentido. Y vamos a tener que atender desde el niño más chiquito hasta el más anciano en miles de formas que no vamos a tener la infraestructura ni el dinero para hacerlo. Una sociedad totalmente descompuesta. Le pregunto a José Antonio Colina, lo que viene, porque ese es otro tema importante y con esto quiero finalizar con la posición de ambos. Un cambio de gobierno dentro del mismo oficialismo, porque hay quienes dicen, es información extraoficial que manejamos, que Maduro va a renunciar o va a hacer algún cambio. Sin duda alguna, cuando ves a Tarek El Aissami se sabe que tienen toda la intención de que Tarek se quede al frente de la primera magistratura y encargarse de la revolución. La única forma de acabar con eso no es sacando a Maduro y a Tarek El Aissami, es arrancando el sistema de raíz. Y para eso tiene que ser con una acción contundente de toda la sociedad venezolana. Calle. Usted lo que pide es calle. Sin duda alguna, organización y protesta. Pero ¿por qué a la gente le da miedo llamar a la calle? Porque la calle es sinónimo de violencia y la violencia es sinónimo de... No, porque tienen temor, porque tienen temor a que si la gente no participa, tú pierdes el liderazgo. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Y que en las noches, en Miraflores, muchos líderes de los partidos de la oposición que están dentro de la MU se reúnen a las 3 de la mañana con los representantes del oficialismo. Es decir, que entonces el túnel es mucho más largo para poder ver la luz. Mira, esto está muy claro. Ahorita, ese pacto que dijeron que no iban a firmar, que ahora dijeron que sí lo van que están en contra, ya lo habían firmado. Fue por la presión de la gente que tuvieron que echarse para atrás. Esa misma presión es la que tiene que manifestarse para poder cambiar ese gobierno, pero de todos los venezolanos, no de Enrique Capriles y María Corina, ni de Alejandro Marcano, no. Todos los venezolanos, porque el país es de todos. Gracias, José Antonio Colina, gracias, Oscar, y gracias, Susana Tadei, por analizar esta crisis y los eventos que han ocurrido durante esta semana. Gracias por su sintonía. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.